vamos a iniciar esta presentación técnica el día de hoy, 19, con el tema de ley que oficializa el sistema de cuadrículas mineras en WGS 84, ley número 30428. Esta presentación estará a cargo del ingeniero Henry Luna Córdoba. Él es ingeniero de minas con estudios de maestría en minería y medio ambiente y de doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible. Se ha desempeñado en el sector energía y minas como operador del proyecto Catastro Minero Nacional, jefe del área técnica de la Oficina de Concesiones Mineras, director de Catastro Minero, director de Promoción Minera y asesor en el despacho viceministerial de Minas. Actualmente ocupa el cargo de director de Catastro Minero en el INGEMET y es catedrático en la sección de Minas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Perú y catedrático en diplomados de diversas universidades. Vamos a dar así pase al ingeniero Henry Luna, quien nos va a hablar el día de hoy la parte técnica de esta ley. Recibamos con fuertes palabras. Buenos días. Vamos a tocar el tema desde el punto de vista técnico. Hace 2 semanas tocaron el tema desde el punto de vista legal, pero para hablar del punto de vista técnico necesariamente tenemos que referirnos a otros aspectos, ¿no? A aspectos vinculados con el tema de la cartografía. Esta ley denominada ley que oficializa el sistema de cuadrículas mineras en coordenadas UTM WGS 84, ¿no? Tiene como objetivo transformar las coordenadas de todos los derechos mineros vigentes actualmente del sistema 56 al sistema 84. Otra cosa importante de esta ley está vinculada con el sistema de cuadrículas nacional elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, que en el futuro va a usarse en el sistema WGS 84. A manera de introducción, vamos a ver algunos aspectos vinculados con esta ley. Vamos a hablar un poco rápidamente de tradición minera, de actividad minera. Vamos a ver algunos aspectos cartográficos vinculados con esta ley. Y luego vamos a hablar de la evolución del Catastro Minero Nacional, cómo era antes hasta actualmente, cómo es con esta ley nueva. Y finalmente vamos a hacer un resumen técnico de la ley 30428. En el tema minero es importante ver que nuestro país es un país que tiene mucha tradición minera y por lo tanto tenemos también un gran potencial minero, y justamente una de las maneras como poder desarrollar este potencial minero y cómo poder hacer inversiones es a través del régimen de concesiones mineras. Otro tema importante también está vinculado con el tema del patrimonio cultural de la nación, donde la minería es clave, es un sector que aporta y está presente en todos los museos nacionales, lo que demuestra que nuestros antepasados conocieron la extracción, el procesamiento de los minerales, no solamente los minerales metálicos, sino también los minerales no metálicos y las rocas ornamentales. Un tema importante también para nosotros es hablar de todas las concesiones que existen en el Perú, y para esto es importante tomar como referencia el texto único ordenado de la Ley General de Minería, donde se describe las actividades que se pueden efectuar bajo el régimen de concesiones y aquellas que no requieren concesiones para poder desarrollarse. Podemos ver en esta imagen justamente las actividades que no requieren el título de una concesión minera. Son las actividades de cateo, las actividades de prospección y las actividades de comercialización. Sin embargo, si se quiere realizar actividad de exploración minera o actividad de explotación minera, el primer requisito para iniciar los trámites para exploración y para explotación es la concesión minera. De igual manera, para procesar los minerales, obtener las barras de oro,
plata o los cátodos de cobre, por ejemplo, se requiere tramitar una concesión de beneficio. Hay una concesión muy antigua que es la concesión de labor general, que era principalmente para ofrecer servicios en el pasado, pero que actualmente, según las estadísticas, no tenemos ninguna concesión de labor general vigente. Y finalmente tenemos las concesiones de transporte minero. Una de las concesiones más conocidas es el mineroducto de Antamina, que es una concesión que traslada el mineral desde el centro de operaciones de Antamina hasta Guarmey, hasta el puerto de Guarmey. Otro tema importante relacionado con el tema de las concesiones, con el rol concedente, es que compartimos responsabilidades en el rol concedente. Por un lado, en el tema de concesiones mineras, el INGEMET, tanto la sede central como sus oficinas desconcentradas, asimismo las direcciones regionales de energía y minas de los gobiernos regionales, tenemos el rol de otorgar las concesiones mineras. El régimen general está a cargo del INGEMET, mientras que la pequeña minería y la minería artesanal está a cargo de las regiones. También las regiones y el Ministerio de Energía y Minas tienen la responsabilidad de otorgar concesiones de beneficio, concesiones de labor general y concesiones de transporte minero. ¿Y por qué es importante esta lámina? Porque nosotros, como Catastro Minero Nacional, tenemos que incorporar en el catastro no solamente las concesiones que administra el INGEMET o las direcciones regionales de energía y minas, sino también las concesiones de beneficio, las concesiones de labor general y las concesiones de transporte minero que están a cargo del Ministerio de Energía y Minas conjuntamente con los gobiernos regionales. Y acá vemos también de una manera sencilla, cuando hablamos de régimen general, cuando hablamos de pequeña minería y cuando hablamos de minería artesanal, nos estamos refiriendo a dos aspectos. Uno, en función al tamaño de las concesiones. Para el régimen general se puede tener la cantidad de hectáreas, no hay un tope. Para la pequeña minería hasta 2.000 hectáreas y para la minería artesanal hasta 1.000 hectáreas. Y acá hay otro requisito adicional para el caso de las empresas que procesan minerales. En el caso de la minería peruana, no todas las empresas, digamos, tienen la parte operativa de extraer minerales y la parte de procesamiento. Principalmente esta labor la hace la mediana y gran minería. Sin embargo, a nivel de pequeña minería y de minería artesanal, normalmente se dedican a la parte extractiva y las plantas muchas veces son independientes y adquieren el mineral que le proveen los pequeños productores mineros y los productores mineros artesanales. Y acá es importante también resaltar de que las plantas, para poder comprar minerales, en la actualidad tienen que verificar el origen del mineral extraído y también verificar el aspecto legal, si tienen concesiones, si tienen las autorizaciones correspondientes para poder extraer minerales y si tienen la autorización para el inicio de operaciones que lo otorga el Ministerio de Energía y Minas. Acá vemos que también uno de los aspectos que se toma en cuenta acá es el tema de los placeres auríferos. Tienen acá otras condiciones y para la minería no metálica de igual manera. Ahora vamos a ver algunos aspectos cartográficos vinculados con el proceso de transformación de coordenadas. Normalmente todos, cuando hemos estudiado, siempre hemos conocido el mapa mundi, ¿no? El mapa mundi que nos muestra todos los países graficados en esta esfera, pero para poder, digamos, superponerla a un plano, es necesario proyectarla y para poder obtener los planos de los países y la cartografía nacional. Entonces, es importante también
que conozcamos de manera rápida cuando hablamos de proyecciones cartográficas. ¿Y por qué razón? Porque si ustedes quieren ubicarse en cualquier lugar del territorio nacional, no solamente para hacer el catastro minero, sino para hacer un catastro agrícola o para hacer un catastro de restos arqueológicos, etc., es necesario tener en cuenta estos aspectos. En primer lugar, para efectos cartográficos, nosotros tenemos dos tipos de coordenadas. Unas coordenadas geográficas que son grados, minutos y segundos, y también tenemos acá dentro de las coordenadas geográficas la latitud y la longitud. También tenemos otro tema importante que son las proyecciones cartográficas, porque de acá de estas proyecciones cartográficas deriva una que es el sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator, más conocido como UTM, y también cómo este sistema de coordenadas está dividido en franjas verticales y horizontales que se llaman usos y bandas, o también nosotros los conocemos como zonas geográficas. Y un cuarto aspecto es el tema de los sistemas de referencias geodésicos. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que vamos a pasar de un sistema local, que es el Sistema Provisional Sudamericano de 1956, a un sistema concéntrico mundial, que es el sistema WGS 84. Entonces, acá está dentro de este aspecto de sistemas de referencias geodésicos, y se toma en cuenta también para esta clasificación dos conceptos importantes, que es el datum y el elipsoide. Entonces, cuando hablamos de coordenadas geográficas, nos estamos refiriendo al mundo que está dividido por el centro de la Tierra a través de lo que se conoce como el Ecuador, porque coincide justamente con Ecuador esta línea que divide a la Tierra, ¿no? Y también verticalmente, también tenemos otro parámetro que tenemos en cuenta, que es el meridiano de Greenwich, que sirve de referencia para poder realizar las mediciones de la latitud y de la longitud. La latitud está referida al Ecuador y la longitud está referida al meridiano de Greenwich. Cuando hablamos de proyecciones cartográficas, como ya vimos al comienzo, lo que se requiere es pasar esa esfera que es la Tierra, que es de forma redonda, ¿no? Pasarla a un plano o a un mapa, ¿no? Y representarla a través de sus meridianos y paralelos. Y cuando hablamos de proyecciones, existen tres tipos de proyecciones, que son las cilíndricas, las cónicas y las azimutales. ¿Dónde están las coordenadas? El UTM están dentro de las proyecciones cilíndricas. Acá vemos las proyecciones cilíndricas. Inicialmente, para efectos cartográficos, se tomaba como referencia esta proyección cilíndrica, pero con el cilindro invertido, ¿no? Y también posteriormente se tiene la proyección de Peters, la proyección de Robinson. Luego también tenemos las proyecciones cónicas. Estas proyecciones cónicas también tenemos tres tipos. Y finalmente tenemos las proyecciones azimutales, zenitales o polares, que son principalmente para poder graficar los polos, por ejemplo, las zonas de Estados Unidos o las zonas de Argentina o de Chile, por ejemplo, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros ya propiamente de todas estas proyecciones es la proyección Universal Transversal Mercator, que es una proyección que toma como referencia, que está referida a metros, ¿no? Al norte y el este. Y otra cosa importante es que la proyección Transversal Mercator divide al mundo en 60 partes. Es como si cogemos una naranja y esa naranja la cortamos en 60 partes.
Cada parte viene a ser un uso, o también conocido en el territorio minero, cuando ustedes atienden a los usuarios mineros, no hablan de uso, sino dicen zona, ¿no? ¿En qué zona te encuentras? Si estás en Piura, estás en la zona 17 o en el uso 17. Si estás en Lima, estás en el uso 18 o en la zona 18. Y si estás en Arequipa, en Puno o en Madre de Dios, estás en la zona 19. Entonces, vemos que el mundo, para efectos cartográficos, está dividido en 60 zonas. Y acá está justamente el mundo dividido en estas 60 zonas del 1 al 60, y vemos que el Perú se ubica entre las zonas 17, o el uso 17, el uso 18 y el uso 19, ¿no? Entonces, y también nos encontramos entre las bandas M, la banda L y la banda K. Y acá están las zonas, si cogemos la zona 17 o la zona 18 o la zona 19, se va a repetir esta proyección, ¿no? Y cada zona tiene un centro. Ese centro tiene un valor en metros, que es el valor 500.000. Y a partir de 500.000, hacia acá se incrementa y hacia acá disminuye. Por esa razón, ustedes, cuando a un petitorio minero, un usuario viene a pedir orientación, le dicen que indique la zona geográfica. ¿Por qué razón? Porque si él no indicara la zona geográfica, podría tener el petitorio minero 3 ubicaciones: estar en la zona 17, o estar en la zona 18, o estar en la zona 19. Felizmente hay otros aspectos que nos permiten determinar sobre qué zona cae, que es a través de la demarcación política, ¿no? Porque si sabemos que está en Piura, ya sabemos que es automáticamente la zona 17, si está en Guarmey, en la zona 18, y si está en Madre de Dios, está en la zona 19. Para esto, digamos, para explicar todo este tema de las zonas geográficas, hay un libro americano donde se explica todo este sistema Universal Transversal Mercator. Acá vemos la versión resumida. ¿Y por qué también se toca este tema? Porque cuando hablamos del sistema de cuadrículas, de la norma que aprueba el sistema de cuadrículas, se habla de esto, ¿no? Se habla de 500.000, del centro de 500.000, se habla de las zonas geográficas 17, 18 y 19, ¿no? Y se habla de los usos correspondientes. Después lo vamos a ver cuando veamos los parámetros de transformación. Y finalmente tenemos los sistemas de referencias geodésicos. Estos sistemas de referencias geodésicos normalmente toman como referencia la forma de la Tierra, considerando la Tierra como una esfera y dividida, como habíamos visto acá, por el ecuador y el meridiano de Greenwich, que son los puntos de referencia para estas coordenadas geográficas de latitud, longitud y altitud. Y además, otra cosa importante es que hay un elipsoide de referencia para poder determinar las coordenadas correspondientes. Actualmente trabajamos en un sistema único universal, que es el sistema WG84, que toma como referencia el centro de la Tierra. Pero antiguamente no se trabajaba solo en este sistema, se trabajaba, cada país o cada región tenía su propio dato local. Entonces, para nuestro dato en el Perú era el provisional sudamericano de 1956, cuyo dato es el dato La Canoa, que está ubicado en Venezuela. Y para efectos de transformación de coordenadas, también se toman en cuenta estos conceptos, ¿no? La forma de las elipses, ¿no? La elipse global en el caso del sistema 84, o una elipse arbitraria para los sistemas locales, ¿no? Hay muchos sistemas locales.
hay sistemas para Europa, para Asia, para América, ¿no? Y la forma de la Tierra real es el geoide. Para efectos de transformación de coordenadas se toma como referencia las fórmulas para calcular las elipsoides. Esto normalmente lo llevamos también en la universidad, donde determinamos el eje mayor, el eje menor y otros parámetros para efectos de cálculos de elipsoides. En cuanto al sistema de referencia, como les mencionaba, existen varios sistemas de referencia. Por ejemplo, el sistema geodésico mundial, que data de 1984, es el sistema WGS84, al que vamos a ingresar a partir de, ya hemos ingresado, digamos, a partir del 1 de mayo. Pero también existen otros datos locales, por ejemplo, en Europa, el ED50 de 1950, también en Estados Unidos, el NAD83, en América está el PESAT 56, y recién a partir del año 93-94, el Perú se integra a un sistema mundial que empieza a estudiar el Perú con la finalidad de darle coordenadas en el sistema WGS84. Este dato es muy importante porque cuando yo he estado en el Congreso de la República, por ejemplo, un congresista, Belaunde, nos preguntaba a César, a María Angélica y a mí, pero ¿por qué ustedes, si en el año 93 ya se conocía el sistema WGS84, ¿por qué no lo aplicaron? ¿Por qué no hicieron su sistema de cuadrículas en el sistema 84? Lo que pasa es que recién en el año 94 nosotros empezamos a admitir requisitorios el 22 de septiembre de 1992 y el IGN recién se integra a este sistema de referencia geocéntrico para las Américas en el año 1994 y recién en 2006 es que ya oficializa un sistema a nivel nacional de puntos geodésicos en el sistema WGS84. Entonces, este SIRGAS es importante porque es el punto de partida para dar coordenadas 84, no solamente al Perú, sino a todos los países de América. Vamos a verlo más adelante. Y acá vemos el sistema antiguo. Este es el sistema con el que hemos venido nosotros trabajando durante prácticamente 50 años, desde 1950 aproximadamente hemos venido trabajando con este sistema provisional sudamericano de 1956 hasta el año 2006 en que el IGN dice ya tenemos una red geodésica en el sistema 84 y a partir de ahora ya estos datos PESAT 56 son obsoletos, ya no tienen validez legal y por lo tanto tienen que ustedes trabajar con este sistema WGS84. Nuestro sistema antiguo era el sistema 56, cuyo dato es la canoa, un punto ubicado en Venezuela. En el caso de Chile, por ejemplo, de Argentina, de Paraguay, ellos tenían otro dato, que es el datum sudamericano de 1969, el SAT 69, ¿no? El origen ya no es la canoa, sino Chua, que está en Brasil. Y acá vemos otro tema importante también, que es materia de preguntas, ¿no? Por ejemplo, les van a preguntar por el tema de las cartas nacionales. Nosotros hemos venido trabajando en el catastro minero hasta el 30 de abril con las cartas nacionales referidas al datum provisional sudamericano de 1956 y al elipsoide internacional, ¿no? Entonces, acá también surge la pregunta de los usuarios: ¿y ustedes por qué no trabajan en el sistema, no han trabajado en el sistema 84? Porque ahora ya toda la cartografía que vende el IGN está en el sistema 84, pero
ido evolucionando esta Carta Nacional, y vemos que prácticamente en el año 2000 es que se termina de elaborar los 500 cuadrángulos de la Carta Nacional a escala 1 en 100.000 en el Sistema Provisional Sudamericano de 1956. Y la cartografía en el 84 recién empieza prácticamente a partir del año 2011. Entonces, esta es la idea de traerles esta información para que vean cómo ha ido evolucionando esta Carta Nacional, que inicialmente la hizo el Servicio Geográfico Nacional, luego pasó al Servicio del Ejército, luego pasó al Instituto Geográfico Militar y actualmente está a cargo del Instituto Geográfico Nacional. Ahora ya vamos a entrar al tema legal. También acá en el tema legal nosotros tenemos que transformar derechos mineros que algunos provienen de la época colonial, concesiones mineras muy antiguas que se han dado de acuerdo a las ordenanzas de minería de la época colonial. Y acá vemos cómo las ordenanzas de minería prácticamente tenían la misma estructura de lo que es actualmente la Ley General de Minería. Por ejemplo, se habla de los descubrimientos, que podríamos compararlo con el cateo, con la prospección, con la exploración, con el registro, que podríamos compararlo con los levantamientos topográficos para dar coordenadas. En esa época se daban coordenadas locales. Las estacas podríamos compararla con los hitos, las demasías también son las áreas pequeñas que quedan entre concesiones. Las medidas antiguamente eran en varas, cómo se hacían los hitos, ¿no? También el tema de voladura, entre otras actividades. ¿Quién era la autoridad minera? El alcalde mayor de minas, etc., ¿no? Entonces, nosotros hemos ido adecuando nuestro catastro minero a toda esta legislación. El primer código de minería recién empieza en el Perú en 1900. El segundo código de minería es de 1950. La tercera ley es el decreto ley 1880 en el gobierno militar en 1971. Durante el gobierno de Belaunde se da el decreto legislativo 109 en 1980. En 1991, durante el gobierno de Fujimori, se da el decreto legislativo 708. Y en 1992 se da la Ley de Catastro Minero Nacional. Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque muchos nos preguntan: ¿y por qué ustedes necesitan ley para transformar coordenadas del sistema 56 al sistema 84? ¿Por qué razón? Porque todas las concesiones mineras, todos los derechos mineros tienen coordenadas, ¿no?, que han obtenido el carácter legal y se han inscrito en el registro público mediante la ley número 26615, que crea el Catastro Minero Nacional. Y esta es nuestra ley reciente, la ley número 30428, que ha entrado en vigencia a partir del 1 de mayo del presente año. Entonces, acá vemos también cómo las coordenadas que se han ido otorgando también se han dado en función a las tecnologías que han existido en la época en que existieron estos códigos de minería. Entre 1900 y 1950 principalmente la orientación se hacía con brújula y se buscaban los puntos notables para dar coordenadas locales a las concesiones mineras. Entre 1900 a 1991 también se toma como referencia un punto de partida, que es el punto al que se enlaza a través de la red geodésica nacional para darle coordenadas, y está relacionado con visuales. Y después acá tenemos la cuadratura, el vértice noreste, sureste, suroeste y noroeste,
las tecnologías también. Esto es importante porque antes de 1991 nosotros trabajábamos con brújulas, con teodolitos, con distanciómetros, pero todavía no se usaba la tecnología satelital. Otro aspecto importante es la cartografía. La Carta Nacional recién se empieza a partir de 1950 para adelante, se hacen los primeros vuelos aeromotogramétricos, ¿no? Y acá tenemos que a partir de 1981, recién nosotros en el sector energía y minas empezamos a hablar de coordenadas UTM. Previamente se habló de coordenadas UTM en la ley de promoción aurífera, principalmente para Madre de Dios, donde se hablaba de coordenadas de fotocarta. Pero acá, a partir de 1981, ya se exige que los derechos mineros que se solicitan se grafiquen en la Carta Nacional. Y para esto, nosotros también en esta época tuvimos un proyecto que se llamó el Proyecto Catastro Minero Nacional, que se encargó de dar coordenadas UTM a todas las concesiones mineras antiguas, comenzando por las concesiones de la época de la colonia, de 1900, de 1950. Y una cosa importante es que siempre nosotros enlazábamos y le dábamos coordenadas a partir de la red geodésica nacional que estaba en el Sistema Provisional Sudamericano de 1956. Y para esto seguíamos este procedimiento para dar coordenadas UTM a todos los derechos mineros. Y esto también es importante. ¿Por qué razón? Porque muchos de los usuarios, por ejemplo, tienen sus concesiones mineras, tienen sus catastros antiguos, tienen sus levantamientos topográficos, si tienen toda esta información en el sistema 56, la pueden usar para transformar al sistema 84, como se dio con la ley número 26615 del Catastro Minero Nacional, cuando se le dieron coordenadas a los catastros zonales. Pero lo bueno que en la actualidad ya todos los derechos mineros tienen coordenadas UTM definitivas. Es decir, ahora solamente nos toca darle coordenadas a los vértices de cuadratura de todos los cerca de 60.000 derechos mineros que forman parte del Catastro Minero Nacional. A partir de 1993, recién el INGEMET, lo que fue el Registro Público de Minería, recién empieza a usar la tecnología WGS84. Es en este año cuando se adquieren los primeros equipos GPS, los Trimble 4000, y también se adquieren los GeoExplorer, también se adquieren los ProXL, ¿no? Y de igual manera se empieza recién a partir de 1993 a usar esta tecnología WGS84. En esa época la tecnología era nueva, entonces nos generó algunos problemas porque al transformar coordenadas de un sistema a otro, muchas veces arrojaba valores diferentes. Pero en la actualidad ya no va a ocurrir ese problema. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como Registro Público de Minería, determinamos parámetros de transformación para todo el país que actualmente usan los peritos mineros para transformar coordenadas del sistema 56 al sistema 84. Entonces, otra cosa importante es que nosotros también empezamos en 1994, en 1995, a hacer un trabajo de investigación y elaboramos una red geodésica minera en el sistema WGS84, tomando como referencia los puntos de primer orden de la red geodésica nacional. Y este dato es muy importante porque al tener valores en el sistema 56 y al tener valores en el sistema 84, pudimos determinar parámetros de transformación apropiados para el Perú. Pero
en el año 1996, el Instituto Geográfico Nacional ya empezó a oficializar algunos puntos de la red geodésica nacional en el sistema WGS84. Entonces, nosotros desde esa época ya, digamos, les exigimos a los peritos mineros que usen estos puntos del sistema 84 elaborados por el Instituto Geográfico Nacional. Entre 1995 al año 2001, nosotros determinamos parámetros de transformación apropiados para el Perú y apropiados para el sector minero. Estos parámetros han sido oficializados. Esto es lo importante también y que nos va a facilitar la aplicación de la ley. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos usando parámetros, digamos, del sistema americano, del DNA, o parámetros del ARVIU, del ARGIS para transformar la coordenada de los derechos mineros, sino estamos utilizando fórmulas oficiales. Estas fórmulas fueron aprobadas por decreto supremo y este trabajo fue realizado conjuntamente entre el Registro Público de Minería, el Instituto Nacional de Conciencia y Catastro Minero y el Instituto Geográfico Nacional. Y otra cosa importante es que hacer cálculos de transformación de coordenadas es un proceso muy difícil, muy complicado, ¿no? No les aconsejo ponerse a calcular punto por punto, porque para esto el señor Juan Villanque, ¿no?, creó este producto que se llama el RPM Trans, ¿no? Este RPM Trans se creó con la finalidad de transformar coordenadas del sistema 56 al sistema 84 y de viceversa, usando los 13 parámetros zonales, también conocidos como parámetros de Hayes. Y este dato es importante porque, por ejemplo, si alguien quiere observar las coordenadas de los derechos mineros que nosotros hemos transformado acá en la Dirección de Catastro Minero, tiene que hacerlo pero usando estos parámetros de Hayes, ¿no? Pueden haber diferencias, digamos, entre lo que nosotros calculemos con lo que calculen ellos, porque de repente ellos están calculando un derecho minero individualmente. Nosotros vamos a hacer un cálculo para los 60.000 derechos mineros, ¿no? Entonces, pero las discrepancias van a ser mínimas, ¿no? Porque estamos usando el mismo software, estamos usando las mismas fórmulas. Entonces esto nos va a facilitar el trabajo. Y así como entre el año 1995, cuando empezamos a usar la tecnología GPS, salíamos a las regiones a brindar capacitación, seguramente que una vez que aprobemos nuestro informe que oficializa la transformación de coordenadas, vamos a tener que salir a las universidades a dar charlas sobre este proceso de transformación de coordenadas. Vamos a tener que salir a las direcciones regionales de energía y minas o salir a los ministerios a dar charlas sobre el proceso de transformación de coordenadas. Entonces, la idea de estos cursos que se están dictando acá, organizados por URI, es de que todos los que están presentes acá estén capacitados para ir a brindar capacitación a todos los usuarios mineros, no solamente acá en Lima, sino también salir a provincias a dar charlas relacionadas con la transformación de coordenadas. Y acá vemos cómo lo que les mencionaba, por qué nosotros hemos ingresado a este proceso de transformación de coordenadas. Principalmente porque en el año 2006, mediante esta norma, resolución temporal 079-2006 del IGN, se obliga a todas las entidades públicas a que trabajen solamente con el sistema WGS84, pasando a dejar de lado
el Sistema Provisional Sudamericano de 1956. Es decir, actualmente el Instituto Geográfico Nacional ya no vende valores en el Sistema 56 ni tampoco vende cartografía en el Sistema 56. Por ejemplo, los usuarios mineros, cuando quieren que el IGN les replantee las coordenadas de sus vértices, el IGN les pide a los usuarios que vengan al INGEMET que transformen sus coordenadas al sistema 84 y con esos valores ellos recién pueden realizar un trabajo de replantear en el terreno esas coordenadas. Entonces, ahora ya vamos a estar en igualdad de condiciones, vamos a trabajar en el mismo sistema, al igual que otras entidades del Estado. Entonces, el presente del Catastro Minero Nacional empieza prácticamente en 1991, cuando se crea el primer sistema de cuadrículas que toma como referencia el cuadro de empalmes de la Carta Nacional, pero que en el año 91 estaba referido al sistema UTM Provisional Sudamericano de 1956, ¿no? Y acá vemos cómo el Perú es parte de este sistema de cuadrículas mundial. Habíamos visto que el Perú se ubicaba entre las zonas 17, la zona 18 y la zona 19, y acá lo confirmamos. Si sacamos a una escala mayor el Perú, acá está el Perú dividido en zona 17, zona 18, zona 19, y acá tenemos 500 cuadraditos. Cada cuadradito viene a ser una carta nacional a escala 1 en 100.000. Cada carta aproximadamente tiene 54 kilómetros por 54 kilómetros. Esta es la red geodésica oficial actualmente en el año 91, cuando empezamos. La red oficial que existía era la red clásica en el Sistema Provisional Sudamericano de 1956. Y tomando como referencia ambos temas, se creó el primer sistema de cuadrículas mediante resolución ministerial 320/91. Y acá están los conceptos que les decía. ¿Por qué les he hablado de proyecciones cartográficas? ¿Por qué les he hablado de coordenadas universal, transversal, Mercator? Porque acá, ¿qué indica esta norma? Aprobar con carácter oficial la determinación del sistema de cuadrículas, y acá en el segundo artículo hace referencia que este sistema de cuadrículas tomará como punto de origen la intersección del meridiano 69 grados, latitud 0 grados, ¿no? Entonces hablamos del concepto de meridiano, de latitud, de longitud, ¿no? De zonas geográficas y de coordenadas UTM, y el valor 500.000 que les hacía referencia, acá está ese valor 500.000 que está referido a las zonas geográficas. También esta norma nos da una excepción, que es en el caso de zonas de traslape. Zonas de traslape son las zonas donde las cartas están ubicadas entre la zona 17 y la zona 18, y entre la zona 18 y la zona 19. Entonces, nosotros cuando elaboremos nuestro informe técnico, también vamos a trabajar un informe especial para la zona de traslape. O sea, vamos a hacer un informe general, y aproximadamente 500 derechos mineros están ubicados en zona de traslape. Ellos tienen un tratamiento especial, ¿no? Es lo más complicado, digamos, en el sistema de cuadrículas. Y acá está el sistema de cuadrículas antiguo, ¿no? Que pasa a ser ya el sistema obsoleto, el sistema que dividió al Perú en cuadrículas de 1000 metros por 1000 metros referidos a International Highport, a pesar 56, ¿no? Por eso les he puesto acá, esto se ha hecho entre 1992 al 30 de abril de 2015, para que esté más claro, ¿no? Acá está todo el proceso que tienen que seguir para formular las concesiones mineras. Ustedes ya lo conocen. Acá está el sistema actual, la red en el sistema actual, ¿no? En el sistema WG84,
Y acá están las normas que aprueban, que oficializan los parámetros de transformación que les mencioné. Les mencioné que nosotros entre 1995 al año 2001 terminamos un trabajo de investigación que permitió determinar parámetros o fórmulas para transformar coordenadas. Estas fórmulas fueron aprobadas en 2 decretos supremos. En el 05199 aprueba 8 zonas catastrales y en el 2002 se aprueban 3 zonas catastrales, ¿no? Entonces esto es importante también que lo sepan, porque cuando ustedes lean la norma van a leer estos dispositivos legales. Entonces ustedes ya saben por qué se están mencionando estos dispositivos. Entonces, para nosotros no es complicado en este momento realizar la transformación de coordenadas. Lo único que tenemos que tener mucho cuidado es en la zona de traslape que les mencioné. Pero en el resto del país no hay problema porque ya tenemos estos parámetros de transformación oficiales. Entonces vamos a aplicar estos parámetros de transformación. También se ha hecho un trabajo conjunto con la oficina de sistemas, la cual, digamos, ha convertido en software todo este proceso para transformar coordenadas para los 60.000 derechos mineros en el Perú, ¿no? Otra cosa importante es que ahora ustedes, cuando orienten a los usuarios mineros, ya solamente van a olvidarse del sistema 56. Solamente cuando orienten a los usuarios mineros, ya van a hablar solamente del sistema WGS 84. El PESAT 56 fue antes del 2015, ¿no? Después del 2015 ya solamente va a ser el sistema WGS 84. Mediante la Ley de Catastro Minero Nacional es importante, en el año 96 se dio por coordenadas UTM también a las concesiones mineras, a las concesiones de beneficio, a las concesiones de labor penal y las concesiones de transporte minero. Eso también nos facilita la labor de transformación, porque tenemos la base completa al día y podemos realizar esta transformación de coordenadas. Y acá está de manera resumida toda la evolución del catastro minero nacional, ¿no? Entonces, mediante esta ley vamos a darle coordenadas UTM WG84 a las concesiones antiguas y a los petitorios mineros que se formularon con el sistema de cuadrículas aprobado en 1991 en el sistema PESAT 56. Pero ¿qué va a pasar a partir del 5 de julio? ¿No? Estos petitorios, ¿no?, van a ser parte del pasado. Ya cuando hablemos del sistema antiguo, nos vamos a referir a los petitorios formulados hasta el 30 de abril de este año, más las concesiones formuladas desde la época de la colonia hasta, digamos, hasta 1991, ¿no? Entonces todo esto nosotros vamos a decir, eso es el pasado. Todo ese pasado es lo que estaba en el sistema 56. Ya lo que le vamos a dar, le hemos dado coordenadas transformadas en el sistema WGS 84, ¿no? Entonces, esto es importante para la orientación a los usuarios mineros. Entonces, acá está el futuro, ¿no?, lo que se viene a partir del 5 de julio, ¿no? Ya esta es la norma que aprobó la Red Geodésica Nacional en el sistema 84, lo que les hacía referencia, que esta red está referida a CIRGAS, que es un proyecto para América que empezó en el año 1994. Otra ley importante es esta resolución jefatural del IGN del año 2011, donde da por concluido el periodo de conversión progresivo del marco de referencia local al marco de referencia oficial. Este tema de transformar coordenadas de
del sistema 56 al sistema 84 no lo hemos empezado ahora. Eso también tienen que explicarles a los usuarios mineros. Nosotros empezamos prácticamente esto en el año 2010, en el año 2011. Nosotros ya sabíamos que existían estas normas o que se iban a venir esta norma y por lo tanto empezamos a hacer nuestro trabajo de investigación para dar coordenadas UTM en el sistema WGS 84, ¿no? Entonces, por eso esta ley no nos encuentra desprevenidos, porque ya hemos investigado y ya tenemos procedimientos para efectuar esta transformación, ¿no? Que exige la ley número 3048-428, ley que oficializa el sistema de cuadrículas mineras en coordenadas UTM WGS 84. Este cuadro también es importante. Cuando hablamos de transformación de coordenadas, ¿no?, lo que tienen que entender y que tienen que orientar a los usuarios mineros es de que por ejemplo, si yo estoy ubicado en este punto, si le quiero dar posición a este punto, lo puedo hacer de diferentes puntos, ¿no? O sea, puedo hacerlo a través de una base que está ubicada en esta parte o a través de una base que está ubicada en esta parte, ¿no? Entonces, si estos valores de las bases que voy a tomar como referencia para darle coordenadas a este punto están correctos, los valores van a coincidir, van a ser iguales. Pero ¿qué pasa acá? Acá, en este caso, estamos hablando de un sistema que está referido a un dato local, que es el sistema PESAL 56, que tiene unos valores, y este es un sistema geocéntrico mundial que tiene otros parámetros, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar, digamos, para transformar las coordenadas a los 60.000 derechos mineros, es determinar un incremento en X, un incremento en Y y un incremento en Z, que lo vamos a poner en un software de transformación y al cual le vamos a agregar otros ajustes correspondientes, y finalmente nos van a dar los valores de la ubicación donde me encuentro, va a ser la misma, ¿no? Entonces el usuario no tiene por qué preocuparse, su ubicación física no va a cambiar. Yo me voy a seguir ubicando en este punto, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? Que voy a tener dos juegos de coordenadas, un juego de coordenadas en el sistema 56 y otro juego de coordenadas en el sistema 84. Entonces, no hay que asustar a los, ni decirles a los usuarios mineros que se asusten, ¿no? Van a tener dos juegos de coordenadas. Y los dos juegos de coordenadas tienen validez. ¿Por qué razón? Porque las coordenadas 56, recuerden que de acuerdo con la Ley de Catastro Minero Nacional, adquirieron valor jurídico y están inscritas en el registro público. Nosotros lo que hemos hecho es darle valores a esas coordenadas en 56 en el sistema WGS 84. Entonces el usuario no tiene por qué preocuparse porque la ubicación va a ser la misma. Acá está de manera resumida, ¿no?, la comparación entre un sistema y otro. Antes de la ley nosotros estábamos en el sistema 56, ¿no? Este sistema 56, digamos, ¿por qué lo dejamos de usar? Porque salió esta norma que es la resolución jefatura 086-2011 y también posteriormente el IGN deja de elaborar esta Carta Nacional. Entonces, por esto es que nosotros pasamos al sistema 84. Actualmente, toda la cartografía nacional, toda la red geodésica nacional está en el sistema 84. Entonces, nosotros por eso nos hemos visto obligados a pasar de un sistema 56 a un sistema 84. Acá está el primer artículo de esta ley, ¿no?, donde hace referencia al sistema WGS 84, que es el nuevo sistema que hemos adoptado. Otra cosa importante que debe quedar claro: nosotros o los usuarios mineros, para solicitar sus petitorios mineros, lo van a hacer
igual como lo hacen actualmente, ¿no? Actualmente el usuario minero viene y ustedes les dan sus coordenadas y ven en el sistema de cuadrículas cuál es la cuadrícula que corresponde solicitar. Entonces, a partir del 5 de julio va a ser el mismo procedimiento, pero ¿qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es que el cuadrillado no es el mismo. El cuadrillado antiguo era el 56, ¿no? Y el cuadrillado actual es el cuadrillado WGS 84. Entonces, por eso les digo que a partir de ahora la historia va a cambiar. Todos los derechos mineros que se formularon antes del 30 de abril son el pasado y son el PESAT 56, ¿no? Y a esos PESAT 56 les hemos transformado coordenadas. Pero los nuevos derechos que aparezcan a partir del 5 de julio van a ser cuadrículas en el sistema WGS 84. Y acá tenemos algunas consideraciones relacionadas con la norma, ¿no? Acá vemos esta carta es la carta nueva. Esta es la carta en el sistema WGS 84. Como ven acá, es igual al sistema actual, porque los petitorios que se formulen van a ser exactamente sobre cuadrículas, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por otro lado, la cuadrícula siempre se va a mantener la cuadrícula de 100 hectáreas, o sea, de 1000 metros por 1000 metros. Otra cosa importante es que el INGEMET va a transformar las coordenadas UTM de los vértices de los territorios mineros en las condiciones mineras de beneficio, de labor general y de transporte minero. Esta labor la estamos haciendo actualmente en la Dirección de Catastro Minero. Vamos a tener que elaborar un informe. Lo estamos haciendo conjuntamente con el apoyo de sistemas, con el apoyo de vigencia, con el apoyo de concesiones mineras y catastro minero y la oficina de guarda, ¿no? Todos estamos trabajando para elaborar este informe final que vamos a tener se va a tener que oficializar, ¿no? Acá está el nuevo sistema de cuadrículas, el marco de referencia de este sistema de cuadrículas. La nueva unidad de medida es la cuadrícula de 100 hectáreas, prácticamente lo mismo. El nuevo elipsoide de referencia es el World Geodesic System o WGS 84. La proyección viene a ser la misma, UTM, o sea, la unidad de medida y la proyección van a ser la misma, la escala también es la misma, lo único que cambia es el cuadrillado en WGS 84. Una vez que el INGEMET envíe el informe con las coordenadas transformadas, ¿no?, al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas procederá a oficializar las coordenadas UTM en el sistema 84. Luego se hará la publicidad de estas coordenadas 84 en la web del Ministerio de Energía y Minas y del INGEMET. Por otro lado, también el Ministerio va a remitir esta información a los registros públicos. También hay un plazo de observación después de esta publicación de 2 meses para que los usuarios que no estén conformes puedan observar las coordenadas. En ese sentido también hay un reglamento de esta ley. Ese reglamento de la ley también tiene que aprobarlo el Ministerio de Energía y Minas. Ya, digamos, se ha venido trabajando y el Ministerio tiene que oficializar este reglamento. Entonces, en el futuro va a haber dualidad de valores. Los nuevos derechos solicitados en WGS 84 también contarán con coordenadas UTM 56 siempre que se correspondan a derechos mineros PESAT 56. Otra cosa importante es que todos los derechos mineros extinguidos, ¿no?,
que estaban en el sistema 56, ¿no?, van a ser retirados del catastro. Y retiro e incorporación de áreas extinguidas no generan antecedente. El área extinguida es incorporada al área del derecho vigente en la parte superpuesta, y el área retirada se solicita en cuadrículas WG84. Esto es importante porque cuando se retiren los derechos mineros del sistema extinguidos del sistema catastral, van a quedar, digamos, áreas que van a ser asumidas por los petitorios que actualmente, digamos, había una superposición, ¿no? Va a desaparecer esa superposición y el área libre restante va a poder ser solicitada, pero en el sistema WGS 84. Esto también es importante tener en cuenta porque el día 5 de julio posiblemente vamos a tener una gran cantidad de usuarios mineros. Algo así, no creo que igual que el 2 de enero del 95, en que se suspendió la admisión de medidores mineros y después al reaperturarse en un solo día recibimos cerca de 7.000 solicitudes de medidores mineros, un solo día. Actualmente ya el catastro, digamos, está ocupado en un gran porcentaje, sobre todo en las áreas con potencial minero, entonces no se va a poder repetir eso, pero sí podrían ser unos 1.000 o 2.000 territorios de repente. Y acá vemos que es importante este sistema porque poco a poco vamos a ir consolidando nuestro catastro. Acá vemos, por ejemplo, este petitorio minero está formulado con el sistema de cuadrículas, pero es el sistema de cuadrículas 56. Y como ven acá, no calza con las cuadrículas WGS84, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere formular el área restante, va a tener que hacerlo bajo el régimen de cuadrículas WGS84 y se va a respetar en su integridad el área de este petitorio minero que fue formulado con 56 y que ha sido transformado al sistema WGS84. Es decir, poco a poco este sistema WGS84 se va a ir fortaleciendo y el retiro de los derechos mineros que se extingan, digamos, va a ir mejorando el catastro minero. Otro tema que contempla esta norma es la suspensión de admisión de petitorios mineros, que ya se ha dado de 2 meses y que arrancó el 1 de mayo, ¿no?, hasta el 5 de julio. Entonces, prácticamente esto, acá ustedes tienen la norma correspondiente. Acá se ha tratado un resumen de los aspectos técnicos, pero también estamos acompañados acá con el equipo legal para, digamos, absorber algunas consultas de parte suya. Y también quería mencionarles que con la oficina de sistemas actualmente se está trabajando porque para actualizar todos los módulos del SIDENCAT que requieran, digamos, la actualización de información correspondiente. Por ejemplo, se van a tener que crear nuevos campos, van a tener que crearse los campos de coordenadas en el sistema 84, ¿no?, que actualmente no lo contempla. De igual manera, en el GeoCalMin, que actualmente es muy simple usarlo también. El sistema GeoCalMin ya ha venido trabajando en el sistema de WGS84, pero para transformar las coordenadas, lo que se hacía es usar los parámetros del ArcGIS principalmente, ¿no? A partir de la oficialización de coordenadas, estos derechos van a estar identificados con coordenadas
en el sistema WGS84 tomando como referencia los parámetros de Hayes, ¿no? Entonces ya va a simplificar la labor de cruce de información. El Google se va a simplificar, ya no vamos a necesitar estar transformando derechos, transformando coordenadas. Entonces ese es otro impacto positivo para el INGEMET. De igual manera, los reportes que se generen de los derechos mineros ya van a generar los valores en el sistema WGS84, pero se van a mantener los valores en el sistema 56. Entonces, creo que un último tema es que nosotros también formamos parte del Sistema Nacional de Catastro de Predios integrado al registro. Nosotros éramos una de las pocas instituciones que todavía no estábamos en el Sistema 84. Entonces, ahora vamos a estar en igualdad de condiciones con COJOPLI, con las municipalidades y con el resto de catastros. Todos vamos a estar ya trabajando en el sistema WGS84. Si hubieran algunas consultas, estamos ya para resolverlo. Muchas gracias.